Ahora, anteriormente yo les había dicho, hay algunos elementos que tienen ciertas anomalías, que no van a cumplir las condiciones de llenado de electrones que estamos observando en cada orbital. ¿Por qué? Principalmente por lo mismo que está mencionando acá, energía. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, esto lo voy a dejar por aquí. Vamos a ver un caso particular. Permiso. Me cerró la presentación. Permiso. Ta, 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 ta. No sé qué hizo esta cosa. Aquí. Vamos a ver si ahora sí o no. Ahí está. Entonces, repito, en el llenado de la configuración electrónica vamos a ver que existen algunas excepciones o anomalías. Dice ahí, al desarrollar la configuración electrónica, vamos a encontrar una serie de excepciones. Es decir, elementos que no van a cumplir el llenado de los electrones en cada uno de los orbitales, tal como lo hemos desarrollado hasta ahora. Es más estable llenar dos medios orbitales que completar uno y dejar el otro a uno o dos electrones de estar completado a la mitad. Vale. Por ejemplo, ahí aparece el cromo 24. Si nosotros desarrollamos la configuración electrónica, ¿sí? El llenado nos plantea lo siguiente. Nosotros deberíamos ir colocando los electrones en cada uno de estos orbitales. Un electrón, un electrón, un electrón, un electrón. Y aquí debería haber también un electrón. Sin embargo, lo que hace en la configuración electrónica de cromo es que el electrón que debería estar acá deja vacío este orbital y lo que hace es que se salta para este de aquí. ¿Sí? Entonces vamos a ver que un par de elementos son los que cumplen con eso. Uno de ellos, repito, es el cromo. Otro es el cobre. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener perdón, al revés, se los dije al revés. Deberíamos tener entonces aquí 4 electrones, sin embargo, prefiere llenar ese electrón del orbital 4s, pasa a dejar a llenar, a comenzar a llenar este orbital. Entonces prácticamente deja semivacío estos orbitales y ese 4s, que debería tener una mayor cantidad de energía, también lo deja semivacío.
Entonces, repito, eso es por ciertos requerimientos de energía. Porque para que un electrón salte de un nivel 3 a un nivel 4 de energía, requiere una mayor cantidad de energía. Entonces, los que cumplen con esta anomalía van a ser el escandio, el cromo y el cobre. Esos son los tres elementos que no van a cumplir con el sistema de llenado que nosotros hemos planteado hasta ahora. Por ejemplo, ahí aparece el cobre 29 también. En el llenado debería quedar así, ¿sí? 3 de 9. Sin embargo, no queda de esta manera, sino que lo que hace es que este electrón del, orbital, del nivel de energía 4, ¿sí? Orbital S, salta un electrón hacia acá y queda 4s1, 3 de 10. Es decir, prácticamente completa este nivel de energía. Repito, esas son las únicas anomalías que nosotros vamos a encontrar. Escandio, cromo y cobre. ¿Cuál es el escandio? Ahí en la tabla periódica. ¿Qué número atómico tiene? ¿Cuánto? 21. 21. Entonces son los elementos 21, 24 y 29. Bueno, mientras terminan de copiar, yo les decía al principio, ya les entregué el manual de laboratorio, todavía no nos han programado, no nos han compartido las fechas de laboratorio. A estas alturas, en otros ciclos, no se había dado el problema de que no tuviésemos laboratoristas. Entonces ya habíamos hecho un laboratorio práctico, pero como en este caso no se ha realizado, voy a tener que hacer una evaluación que va a ser la nota del primer laboratorio, o sea, del primer periodo. Ahora, lo voy a tomar en función de lo que hemos desarrollado hasta ahora, con algunos conceptos. Recuerden que lo que hemos estudiado hasta ahora son, primero estudiamos, si no mal recuerdo, fue una definición de química. Luego, lo que son los cambios físicos, cambios químicos. ¿Sí? También, todo lo que hemos estudiado relacionado con, bueno, cuando digo cambios físicos, abarca lo que mencionaba, lo que habíamos estudiado sobre cambios de fase. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Los isótopos, configuración electrónica. Ah, bueno, la nomenclatura esa de la presentación de un átomo representada a través de su número másico y de su número atómico. ¿Se recuerdan? Y esto que estamos desarrollando hoy, los números cuánticos y completando prácticamente la configuración electrónica. Entonces, voy a dejar una actividad para la próxima semana, pero va a ser en línea. ¿De acuerdo? Así que, por favor, si hay alguien, que por ahí me dijeron que hay alguien que se acaba de inscribir, si alguien no aparece en Moodle, por favor, o se automatricula o me dice a mí que yo lo matricule al aula virtual, porque ahí le voy a colocar la evaluación. ¿Sí? Presentarse internamente, me refiero a datos, muchas, Ujú. estamos hablando de mí.
Puede ser a 8. Podría darse, pero ya eso ya tendría que ver con otro concepto, que es más bien lo del enlace metálico, porque si se fija, todos estos son metales, ¿verdad? El escándalo, el cromo, el cobre, son metales, entonces sí se puede dar, pero ya más adelante vamos a ver la parte del enlace químico, y entonces cómo queda ese electrón. Sí. Ujú. Vale. Les voy a volver a colocar la configuración electrónica del cobre, no, perdón, del cromo. Están copiando este todavía. Repito, esta sería la forma en que debería quedar la configuración electrónica del cromo. Sin embargo, este orbital, aunque esté lleno, hace que el electrón salte para acá. Entonces queda como 3d5. A ver, quiero ver. No, esto no, y esto tampoco. Ah, bueno. Bien. Después de esto ya vamos a entrar propiamente al estudio de la tabla periódica. Antes de entrar propiamente a estudiar propiedades químicas o a la bueno, sí, a la clasificación de la tabla periódica, quizá un poco de historia. En el año, quiero ver, 1869, hubo un científico, Lothar Meyer, se llamaba, que hizo una clasificación de los elementos que se habían descubierto hasta la fecha, pero lo hizo en función de propiedades físicas y propiedades químicas. El problema es que en función de eso había ciertos problemas, porque cómo clasificar las propiedades físicas y químicas. Entonces vino otra persona que se llama o se llamaba Dmitri Mendeleev, era un viejo loco, así loco. Se obsesionó tanto con el tema que lo que hizo fue crear una clasificación, empezó a estudiar las propiedades, justamente propiedades físicas y químicas de los elementos que Lothar Meyer ya había clasificado y empezó a notar algo. Empezó a notar que habían ciertos elementos que tenían propiedades similares. Entonces, él comenzó a estudiar todas esas propiedades y dijo, voy a proponer una tabla periódica en donde la clasificación y el ordenamiento de los elementos va a estar en función del número atómico. Por eso es que si ustedes ven ahí la tabla periódica, van a encontrar que van así en orden, ¿verdad? El elemento 1, el hidrógeno. Elemento 2, el helio.
Y así comenzó toda a clasificar. Ojo, que en ese entonces habían, quiero ver, descubierto, si no mal recuerdo, eran como 60 elementos, nada más. Sin embargo, dijo Mendeleev, pero van a ver ustedes, les digo a los demás científicos, que vamos a seguir encontrando otros elementos. Mi tabla periódica está aquí, y en esa tabla periódica aparecía, en la tabla periódica que él presentó aparecían unos huecos, y dijo que en esos huecos iban a aparecer los otros elementos que hacían falta. Lo más chistoso del caso fue que mientras él todavía estaba vivo, efectivamente, encontraron otros elementos que encajaban justamente donde él había predicho. Y veían que las propiedades de cada uno de estos elementos se iban repitiendo prácticamente. Y ustedes van a ver que en la tabla periódica, si me permite, en la tabla periódica ustedes van a tener un ordenamiento por columnas y por filas. Entonces, aquí se comenzó a desarrollar esta clasificación en donde tenemos todas las columnas son lo que se conocen las familias. Originalmente se llamaban únicamente grupos. ¿Sí? Van a ver que en las tablas periódicas actuales van los números de corrido, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. O sea, esta es la numeración que ahora se le ha colocado a cada una de las familias. 1, 2, 3, 4 hasta el número 18. ¿Sí? Aquí al final. Los gases nobles, dice, conforman la familia número 18. Pero antes no estaba clasificado de esa forma, sino que lo que se hacía era ir colocando aquí este de acá, no era la familia 1, era la familia 1A. Luego aparecía la familia 2A. Luego vemos esta sección de acá, que digamos que se reduce en altura, digamos, ¿verdad? De la columna, del grupo que ahora, o familia, que ahora es el número 3, esa se llamaba 3B. 3B, 4B, 5B, hasta 8B, y por aquí comenzaba otra vez 1B, 2B. Entonces, o sea, la serie A, digamos, se interrumpía. Las primeras dos familias eran A, pero luego todo lo que venía a continuación era B. Se interrumpía acá y continuaba aquí por el donde está el boro, ¿sí? Que ahora es el número 13, la familia número 13, ese ya era la familia 3A. ¿Sí? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Entonces, vamos a ver que esos números eran una referencia para establecer. Si nosotros nos vamos a la configuración electrónica de cada uno de los elementos dentro de estas columnas, dentro de estas familias, vamos a ver que la configuración electrónica termina en exactamente lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, un detalle. Aunque el hidrógeno aparece aquí en la familia 1, realmente no pertenece ahí. Primero porque es un gas. Se ha colocado ahí en muchas ocasiones solamente por la configuración electrónica. Por ejemplo, si yo les digo, mire, la configuración electrónica del hidrógeno, como es la más sencilla, gracias. La configuración electrónica es 1S1. Se acabó. Abajo del hidrógeno, ¿quién aparece? ¿Cuál? Litio. Ajá. El número atómico de litio es 3, ¿verdad? Entonces, si conformamos la configuración electrónica, vamos a tener 1S2, 2S1. ¿Sí? S1, S1.
Más que todo porque termina justamente en el orbital S y que solamente tiene un electrón, se ha colocado el hidrógeno en esa columna, en esa familia. Pero repito, no pertenece ahí porque el hidrógeno, para empezar, es un gas. Los gases, vamos a ver que generalmente se clasifican como no metales. En cambio, el litio tiene la característica de que primero es bastante reactivo. Si ustedes lo ponen en contacto, el litio, lo ponen en contacto así al aire ambiente y van a ver que va a comenzar a traer cierta humedad. Se va a poner todo ligoso. Originalmente es un sólido, pero se dice es higroscópico. Higroscópico es que comienza a absorber la humedad del aire. Y lo que antes era sólido se va volviendo todo aguado, todo ligoso, todo baboso. ¿Sí? Entonces, el litio es, vale, por ejemplo, las baterías que nosotros tenemos en estos equipos electrónicos, bueno, las que estamos ocupando, por ejemplo, para los carros eléctricos, se dice son baterías de ion litio. No creo que vayamos a ver el mecanismo, pero entonces, imagínense, primero el litio es higroscópico, absorbe la humedad del aire, pero si lo ponemos en contacto directo con agua, esa babosada explota. Por eso es que si usted, por ejemplo, llega a romper la carcasa de su celular, tenga por seguro que el celular va a explotar. De hecho, eso ya ha ocurrido en varias ocasiones. Los autos eléctricos también trabajan con ese tipo de baterías. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, que no vaya a entrar en contacto con el aire, así, porque para empezar, ahí está como presurizado, el litio está presurizado. Entonces, si entra en contacto con el aire, esa presión se pierde y ahí prácticamente es una expansión la que va a haber. Entonces explota. Y justamente tiene que ver también con eso. Absorbe el agua ambiente, del ambiente, la humedad. Entonces, en los vehículos, hace unos meses estaba viendo que incluso vehículos eléctricos que utilizan ese tipo de batería también han explotado. Bueno, a lo que quiero llegar es que cuando nosotros comenzamos a analizar la configuración electrónica de todos los elementos, por ejemplo, de la, de la primera familia, de la familia 1 o familia 1A, vamos, vamos a observar que va a ir terminando así. El siguiente elemento de esa familia, ¿cuál es? Sodio. Sodio es, ¿qué número atómico tiene? 11. O sea, ¿qué sería? 1s2, 2s2, 2p6, ¿y qué iría a continuación? ¿Ven el patrón? S1, S1, S1. ¿Qué es lo único que está cambiando? El nivel, el nivel de energía. ¿Dónde se coloca el hidrógeno? En la primera fila. Si las columnas se conocen como familias o grupos, las filas se conocen como períodos. El hidrógeno se coloca en el primer período. El litio se coloca en el segundo período. ¿En qué nivel de energía está?
su último electrón en el segundo. El sodio se coloca en el tercer periodo. ¿A dónde tiene su último electrón? En el tercer nivel. ¿Sí? Y si nosotros seguimos, después del litio, perdón, del sodio, ¿quién sigue? Potasio. Su configuración electrónica, si ustedes la desarrollan, va a terminar en 4s1. Y así sucesivamente. Entonces, esto fue lo que le permitió a Mendeleev identificar que justamente los elementos que están colocados en una familia van a tener propiedades similares. A esa primera familia se le conoce como los metales alcalinos. ¿Sí? No sé si tienen ahí en la tabla, les hace la especificación. Ah, está, metales alcalinos. Luego, los que aparecen en la segunda columna, que es la segunda familia, se le conoce como familia de los metales alcalinotérreos. Ahí en ese caso lo de terrio viene porque generalmente se encuentra en la tierra, se encuentran en la tierra. De hecho, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del magnesio y el calcio, esos no se separan. Si en una piedra caliza, o sea, nosotros le decimos, vea, la piedra caliza, entonces está conteniendo calcio. Ahí hay magnesio también. Siempre están juntos. Entonces, y así podemos ir viendo que efectivamente cada una de las familias va a tener propiedades similares. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener, esto está en función de la clasificación que antes se hacía. Familias 1A a la familia 7A se llaman elementos representativos. O sea, todos los que aparecían como la letra A antes se le llamaban elementos representativos, que ahora serían, perdón, la familia 1, la familia 2, la familia 13, 14, 15, 16 y 17. O sea, si lo queremos expresar con la nueva nomenclatura de la tabla periódica, sería los bloques que van de la familia 1, ¿sí? 2, 13, 14, 15, 16 y 17. Esos serían lo que se conocen como elementos representativos. Y a la familia 8A, que sería la familia que aparece con el número 18, esos son los gases nobles. Se les llama nobles porque dicen que no reaccionan. En cierta forma, sí, no reaccionan de la misma manera que van a reaccionar todos los demás elementos. ¿Sí? Como por ejemplo con el litio. Y los elementos que están en medio, eso que les dije que se ve reducida la altura de las columnas o de las familias, que antes eran las familias de la 1B a la 8B, ahora serían las 4, 5, 6, 7, 8, 9, de la 4 hasta la 12. Esos se conocen como elementos de transición. Fíjense bien que las anomalías permítanme un momentito, quiero ver algo. ¿Dónde?
Fíjense bien que las anomalías que yo mencionaba anteriormente, el escandio, el cromo y el cobre, pertenecen justamente a esa parte de la tabla periódica. Entonces esos se conocen como elementos de transición. Entonces, para dejar claro eso, las familias están agrupadas de esa forma porque siguen esto. El último orbital que tienen es exactamente el mismo. Las familias. Y los períodos están ordenados de esa forma porque la configuración electrónica indica cuál es el último nivel de energía que tiene cada uno de los elementos dentro del periodo. Si está en el primer periodo, repito, vamos a tener completo el primer nivel de energía. El segundo periodo va a completar el segundo nivel de energía. Tercer periodo va a completar el tercer nivel de energía y así sucesivamente. Y si ven la tabla periódica van a ver que en la parte inferior hay una serie, dos filas de elementos que aunque están afuera realmente se conocen como elementos de transición internos. ¿De acuerdo? Vale. Ya vamos a ver por qué se colocan afuera. Deberían realmente estar. Si ustedes ven su tabla periódica, van a ver que hay dos elementos. Hay uno que se llama lantano y hay otro que se llama actinio. ¿Sí? Que en realidad están aquí. Ajá. Ah, lo que pasa es que todos estos, vaya, ustedes van a ver en algunas tablas, aquí veo que lo han agrupado. El lantano debería ir aquí. Bueno, de hecho ahí está ubicado. El actinio está ubicado en el siguiente periodo, justo abajo del lantano. El detalle es que fueron encontrándose nuevos elementos que tenían propiedades extremadamente similares. Entonces vieron que prácticamente todos estos elementos que están acá, la configuración electrónica era la misma del lantano prácticamente. Entonces las propiedades eran iguales. Por eso se le llamó, a ese grupo se le llamó los lantánidos. Y con el actinio pasó lo mismo, algo similar. Encontraron elementos que tenían propiedades bastante similares a las del actinio, entonces se colocaron acá. O sea, lo único que como no podían estar todos en la misma posición, en el mismo cuadrito, aquí en la tabla periódica, prefirió colocarse fuera de. Y por eso es que aparecen en la parte inferior. Esos son los que se denominan elementos de transición interna. Muchos de ellos son radiactivos.
por no decir todo. De hecho, ahí es donde se encuentran, por ejemplo, el plutonio, el uranio, el einstenio, el americio. Entonces, más o menos viene siendo algo así la estructura de la tabla periódica. Aquí sí aparece, ¿verdad?, la clasificación 1A, 2A, se interrumpe la serie A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. A este se le coloca a veces 8A o simplemente 8. Los elementos de transición 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, todos estos se agrupan dentro del grupo 8B, familia 8B. Y aquí tenemos el 1B, 2B. Aquí tenemos lantano y actinio. Aquí debería ir lantano, aquí debería ir actinio. Pero como todos estos elementos no se pueden colocar exactamente en la misma posición dentro de la tabla periódica, por eso es que se colocaron fuera. Se le llama de transición interna porque todos deberían ir aquí o acá. Aquí van los lantánidos, aquí van los actínidos. Y van a observar también, bueno, ahí aparece una clasificación. Y saben lo que les decía. Metales alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Los alcalinoterios, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario. Metales de transición, todos estos. Lantánidos, toda esta serie. Samario, europeo, gadolinio. Metales del bloque P. Ahí vamos a hablar de esos, que serían estos de aquí. No metales, todos los que están en verdecito. Gases nobles. Y bueno, aquí aparece también una clasificación en función del estado en que se encuentra cada uno de ellos. Ahora, los metales, digamos, son los que se encuentran de aquí hacia la izquierda. Esos son los metales. Y ahí ustedes van a encontrar todo, van a encontrar el oro, van a encontrar la plata, el cobre, el paladio, todos esos. Son metales. Y los que están en verde, les decía, son los no metales. Ya vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de metales y no metales. No creo que ahora, pero bien. Sin embargo, ustedes van a ver que en las tablas periódicas aparece esta división, esta como gradita que aparece acá. Esa división se hace porque los elementos que están adyacentes, o sea, los que quedan pegaditos a esa línea, pueden actuar, dependiendo de la naturaleza de una reacción química, pueden actuar como metales o como no metales. Por eso se les conoce como semimetales o metaloides. ¿Quiénes van a ser? Bueno, incluso fíjense que el aluminio en ciertas condiciones puede actuar como un no metal. Entonces, a veces presenta ese comportamiento, el aluminio, el silicio, el boro. ¿Sí? Cabal, justo los que están aquí, a la par de esta línea. El germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio, el polonio, bueno, estato, que ya son radiactivos, van a tener un comportamiento que, repito, dependiendo de las condiciones, pueden trabajar como metales o como no metales. Esos son, los repito, los metaloides. Más adelante vamos a ver, como les digo, a qué se refiere esa la naturaleza metálica de un elemento. Vaya, por ejemplo, si yo les hago la pregunta a ustedes, ¿qué características ven en un metal? ¿Qué es lo que caracteriza a los metales? Son sólidos. Vale, por ahí vamos a tener una excepción también, porque el mercurio, por ejemplo, es un metal y es líquido, ¿verdad?
Ajá, vale, pero digamos, son sólidos. ¿Qué más? Son perdón, resistentes. ¿Qué más? ¿Cómo? Son conductores. Ajá. Y cuando los vemos, ¿qué características le vemos? Tienen un cierto brillo, ¿no? ¿Sí? Tienen un brillo que se dice, un brillo metálico. Entonces, esas son características propias de los metales. Bueno, características físicas, características que nosotros podemos observar, percibir, ¿verdad? Químicamente, ya vamos a ver por qué son metales. En cambio, los no metales, algunas ocasiones vamos a tener elementos que son gaseosos, por ejemplo. Eh, vale, por ejemplo, ahí tenemos el oxígeno, tenemos el nitrógeno, que nosotros ya les he dicho, ¿verdad? Aquí nosotros estamos consumiendo esos dos elementos en el aire, ni siquiera podemos observarlos, pero lo estamos respirando, ¿verdad? Entonces algunos de ellos van a ser duros, ¿sí? No tanto como un metal, pero sí tienen cierta rigidez. Eh, Van a ser gaseosos algunos de ellos. El cloro, el azufre. Bueno, el azufre lo podemos tener de dos maneras. Lo podemos tener así, como que fuera una piedra, que si nosotros la apretamos, se va a pulverizar, se va a hacer polvo. Entonces quiere decir que no son tan duros como los metales. En ellos no vamos a encontrar el mismo brillo que vamos a observar en un metal. Entonces, repito, esa sería como la estructura que nosotros vamos a tener dentro de la tabla periódica. Ya los últimos elementos, mira, los últimos elementos yo no me he aprendido los nombres porque yo sé que esas cuestiones que están aquí del 104 al 118, para empezar, son sintéticos. Cuando digo sintéticos son porque han sido creados en laboratorio y que si los crean de repente ya no existen. O sea, la vida media de estos elementos es bien mínima, fracción de segundo. Y cuando digo fracción, estoy hablando, creo que todavía estoy exagerando. Y repito, ustedes van a observar que todo el ordenamiento que se tiene en la tabla periódica está en función del número atómico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y así sucesivamente. Generalmente, cuando nosotros nombramos, fíjense bien que aquí como no se concentra tanto en los nombres de estas familias, sino que los nombres de los grupos 1A, 2A, 3A, a eso sí se les asigna un nombre a cada familia. Los primeros ya dijimos, los primeros, grupo 1A son los metales alcalinos, 2A metales alcalinos térreos. Aquí ya se comienzan a nombrar, tienen algunos nombres característicos, pero generalmente se nombran en función del primer elemento que aparece. Por ejemplo, esta es la familia del boro, es la familia de carbono, también conocido como carbonoide. El nitrógeno, familia del nitrógeno, familia del oxígeno, familia del flúor. Y un detalle que olvidé mencionarles. Cuando hay semimetales, se dice que su comportamiento, como les decía, puede actuar en un sentido como metales o como no metales,
Y a ese doble comportamiento se le conoce como un comportamiento anfótero. Se escribe así. A este, quiero ver, a esta familia, sí, esta familia es la que se conoce, la del flúor, cloro, bromo, yodo, es la que se conoce como la familia de los halógenos. Y la del helio, neón, argón, esa ya la había mencionado, es la familia de los gases nobles o gases inertes. ¿Y por qué son gases inertes? Porque con ellos se está completando el nivel de energía. Se fijaron que cuando, bueno, aquí, cuando yo hablo del hidrógeno, del litio, del sodio, por ejemplo, aquí queda un electrón libre. Cuando digo electrón libre, quiere decir que este electrón, y más adelante lo vamos a ver, puede interactuar con los electrones de otro elemento para conformar un compuesto. ¿Sí? Entonces, aquí, digamos, el nivel de energía está incompleto. Los electrones pueden estar interactuando con otros elementos y ahí es donde se conforman los compuestos. Pero cuando llegamos a ese grupo 18 o grupo 8A, ahí queda completamente lleno. Por ejemplo, en el helio, vamos a ver que se completa el primer nivel de energía. Si yo comparo la configuración electrónica del hidrógeno con la del helio, aquí quedan completos estos dos electrones y queda completo el primer nivel de energía, porque solamente puede tener, por la tabla que vimos anteriormente, solo pueden haber dos electrones ahí en el primer nivel. Entonces, lo mismo va ocurriendo con el neón, con el argón, con el criptón, que prácticamente está completando el nivel de energía. El neón, por ejemplo, va a completar todos los electrones que pueden caber en el segundo nivel de energía. Por eso pertenece al periodo 2. El argón va a completar el nivel 3 de energía. El criptón va a completar el cuarto nivel de energía. Ahí ya no puede haber, ya no caben más electrones. ¿Sí? Entonces, por eso es que ellos no reaccionan. Porque cuando existen electrones como estos, entonces ahí está incompleta el nivel de energía. Y esos electrones pueden intercambiarse, pueden compartirse, etcétera. Pero en estos no, porque aquí ya no hay cabida para más electrones. Entonces ellos no van a reaccionar. Por eso es que nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que se denominan los electrones de valencia. Dice ahí, son los electrones ubicados en los niveles de energía más externos y son los que van a ser utilizados en la formación de compuestos químicos. Es decir, estos electrones de valencia son los electrones que los elementos tienen disponibles para transferirlos o para compartir con otros elementos formando compuestos o moléculas. Entonces, yo les decía anteriormente, cuando utilizábamos la notación de los grupos o familias de la 1A a la 7A,
ese número es importante. ¿Por qué? Porque el número de familia nos está señalando cuántos electrones de valencia tiene cada una de esas familias. Vale. Por ejemplo, y lo que voy a presentar a continuación se conoce como estructura de Lewis o notación de puntos de Lewis. Aquí repito, puedo utilizar la palabra notación o estructura, no importa. ¿En qué consiste? A ver, a ver. Vale. Si nosotros usamos esa notación, el carbono, yo puedo escribir el símbolo del elemento, carbono. Según la tabla que yo les presenté anteriormente, ¿a qué familia pertenecía? No, ¿a qué familia? ¿Qué número de familia? Es que esas tablas creo que no traen la notación anterior. Bueno, permítame un momentito, voy a regresar para que vean nada más esto. ¿Qué familia dice aquí? Carbono. 4A. Ese 4 está señalando cuántos son los electrones que puede utilizar el carbono para formar compuestos. Entonces lo que nosotros hacemos en esta notación de Lewis es, como son 4 electrones, yo puedo colocar, los electrones los voy a representar como puntos. Esa es la notación de Lewis. El carbono puede entonces intercambiar, transferir o compartir 1, 2, 3, 4 electrones. El potasio, ¿a qué grupo, a qué familia pertenece? 1A. O sea que él tiene como es esto que yo estoy colocando aquí, que son los electrones que, repito, van a interactuar para formar compuestos, son los electrones de valencia. O sea que esta notación lo que me está presentando son esos electrones de valencia. El potasio pertenece a la familia 1A. ¿Cuántos electrones de valencia va a tener? Solo uno. ¿Cuál otro? Por ejemplo, el fósforo. ¿A qué familia pertenece? 5A. Entonces vamos a colocar aquí fósforo. Como son 5 electrones, electrones de valencia, repito, son los electrones que se encuentran en la capa más externa. Entonces vamos a colocar 1, 2, 3, 4, perdón, aquí sería 1, 2, 3, voy a poner uno por aquí y otro por aquí. 5 electrones de valencia. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero utilizar esta misma notación, pero para los gases nobles? ¿A qué grupo dice ella que pertenece? 8A. ¿Sí? 8A. Ok. Pero ya dijimos, los gases nobles son los que están completando el nivel de energía. Entonces ellos en su capa de valencia pueden tener como máximo 8 electrones. O sea que yo puedo tomar, por ejemplo, el argón.
8 electrones. Pero yo les dije, los elementos de los gases nobles ya no reaccionan con nadie. ¿Por qué? Porque prácticamente esta capa de valencia ya se llenó, ya se completó, y ahí ya no caben más electrones. Esto da origen a una regla que se conoce como regla del octeto. La regla del octeto lo que plantea es que la mayor cantidad de electrones que pueden caber en una capa de valencia o electrones de valencia que puede tener un átomo van a ser 8. Por eso se llama octeto. O sea que la argolla tiene completa su capa de valencia. Ahí ya no puede haber más cabida de electrones. Y por eso no va a reaccionar. Pero todos los demás sí. ¿Qué es lo que va a pretender cada uno de estos electrones? Perdón, cada uno de estos elementos, cada uno de estos átomos. Llegar a completar ese octeto. Esa es su aspiración, digamos. Por eso es que aquí, por ejemplo, el carbono, si él quiere completar su octeto y quiere parecerse, el carbono está en la misma familia del, perdón, voy a tomar como referencia el fósforo. ¿Vale? Fósforo pertenece al tercer período. Aquí está, fósforo. Él lo que pretende es parecerse al argón. O sea, completar su octeto, volverse inerte. ¿Y cuántos electrones le hacen falta para completar ese octeto? Si tiene 5 aquí, le falta 1, 2 y 3. O sea que él, el fósforo, para asemejarse al argón, necesita 3 electrones para completar su octeto. Entonces él lo que va a hacer es, va a buscar la manera de completarlo. Va a buscar la manera de que estos espacios queden llenos con un electrón, cada uno de ellos. Pero el fósforo, fíjense bien, es un no metal. Entonces el fósforo tiene la característica de que él puede atraer electrones. Pero ya hemos dicho aquí, ¿va? Nada es gratis. Absolutamente nada. Si el fósforo atrae electrones, o sea, si él quiere ganar electrones, él tiene que ceder algo. Tiene que liberar energía para que esto se cumpla, para llenar esos 3 huecos que él tiene. Veamos el caso del potasio. Potasio decíamos que está aquí. Cuarto periodo. Tiene solamente un electrón de valencia. O sea que él, fíjense bien, él es un metal. Los metales actúan de una forma diferente. El fósforo, porque es un no metal, él atrae electrones, pero el potasio no. Y ahí viene la característica de los metales y la diferencia que tiene con los no metales. Los metales lo que hacen es que donan su electrón. Ellos lo entregan. Otra vez, a cambio de algo. ¿Sí? Entonces, los metales lo que van a hacer es, van a donar su electrón o sus electrones y los no metales van a atraerlos. Por eso es que la mayoría de compuestos que nosotros conocemos están conformados por metales con no metales. Porque mientras unos están jalando los electrones, el otro se los está cediendo. Ahora, ¿qué va a pasar con este potasio? Si él pierde este electrón,
prácticamente él va a tener su capa de valencia completa. O sea, se quitó de encima el electrón que no le servía, digamos. ¿Sí? Entonces, mientras el fósforo, por ejemplo, está acá, él quiere ganar electrones para parecerse al argón, para ser inerte. O sea, los no metales se quieren parecer al gas noble del periodo en el que ellos se encuentran. Pero los metales no. Si yo vengo aquí, el potasio está en el cuarto periodo, él va a entregar su electrón para parecerse al gas noble del periodo anterior, que en este caso también sería el argón. Y entregando ese electrón, entonces ahora sí, él se está asemejando al argón. Entonces, si nosotros analizamos la dinámica que se va a tener para unir, por ejemplo, el elemento más común que nosotros tenemos en la casa y que nos comemos todos los días, la sal. ¿Sí? La sal es cloruro de sodio. ¿Sí? Veamos, el sodio pertenece al grupo 1A. Tiene un electrón, igual que el potasio. Tiene un electrón de valencia. Se combina con el cloro. El cloro pertenece a los halógenos grupo 7A. Grupo 7A quiere decir que va a tener 7 electrones de valencia. Voy a poner otro colorcito aquí. Tiene 7 electrones de valencia. O sea que para completar su octeto, le falta ¿cuánto? Un electrón. ¿De dónde lo va a sacar? De acá. El sodio se lo va a entregar para que venga y ese electrón del sodio viene y se une aquí. ¿Y qué ha pasado ahí? Ha completado el octeto. Entonces, como el sodio le dona este electrón al cloro, ahí ya conformamos una molécula, el cloruro de sodio. Ya hemos eh, conformado la sal de mesa. Así es como hacen el intercambio de electrones, metales y no metales. El sodio lo entrega, el cloro lo acepta. Pero repito, el intercambio siempre lleva algo, un costo. El cloro lo que hace es entrega el electrón, pero recibe una cierta cantidad de energía. Y el cloro es lo contrario. ¿Sí? Entonces, en esta dinámica es que se van conformando las distintas moléculas y los distintos compuestos que nosotros conocemos. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Va, entonces estén pendientes, por favor, de la evaluación que les digo, les voy a dejar ahí en Moodle. De nuevo, si hay alguien que no aparece en Moodle, que no está matriculado, o se automatricula o me avisa a mí. ¿Qué pasó? Ah, ya no está. ¿Ah? Ah, pero ya tendría que haber aparecido en el listado, ¿o no?